Muy buenos días, amigas y amigos. Son las 10:02 en el Perú. En Guatemala, Centroamérica, son las 9:02. En Bolivia son las 11:02. Y así la hora va corriendo. Y estamos nuevamente hoy, primer miércoles de marzo del 2023. El primer programa que tenemos de la hora constituyente en este mes. Veremos qué nos depara el mes. Como están ustedes viendo en la pantalla, estamos ya con nuestro invitado que les habíamos anunciado para hoy, con el tema de el voto nulo. Estamos transmitiendo este programa desde el espacio de Pueblos Red a través de la página de Rondas Campesinas del Perú. Estamos transmitiendo también a través de la página de Radio Victoria de Guatemala, de Codeca Guatemala. Estamos transmitiendo Minca Comunicaciones de Argentina. También lo estamos transmitiendo en Racina TV Internacional del Ecuador. Y obviamente al carajo.org de Colombia también transmitimos en vivo. Y así hay muchos otros canales donde estamos transmitiendo este contenido para usted. Miércoles a miércoles vamos saliendo. Ya son más de un año de de este programa que tenemos. El señor Aquiles, que está allá en pantalla, nos decía, ¿por qué le pusiste ese nombre de la hora constituyente? Pues intentamos hablar 60 minutos sobre temas relativos a los cambios estructurales que están emergiendo en estos países bicentenarios, especialmente por actores que quizás nunca han tenido participación política en el diseño de las instituciones y de los proyectos de nación, y sin embargo hoy están planteando esa propuesta. Esa es la razón: generar contenidos, generar argumentos, ojalá, y traer para usted invitados acrisolados, como solemos decir, tanto en las ideas como en las calles o en el quehacer, digamos, sobre la temática. De eso hablaremos hoy entonces con nuestro invitado Aquiles. Por favor, Aquiles, ya estás en vivo. Voy a dejar de compartir la pantalla y ahora sí, preséntese por favor a la audiencia y luego comenzamos. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Oigan, a ti también y gusto saludarlos. Es un placer estar en este espacio por primera vez. Me voy a presentar primero yo en mi calidad de abogado y en mi calidad de constituyente firmante de la Constitución Política de Guatemala. Eso me da a mí la legitimidad para hacer el planteamiento que voy a hacer en este momento. Y lo primero que quisiera es compartir con la audiencia un concepto previo antes de entrarle lo que es propiamente la propuesta del voto nulo. Tenemos que entender, para ponerlo en términos coloquiales, tenemos que entender qué juego estamos jugando, en qué estadio estamos jugando y con qué reglamento estamos jugando, para poder entender cómo vamos a llegar a dominar el juego dentro de lo que se llama el sistema actual. Y pongo la comparación de un partido de fútbol. Cuando decimos partido de fútbol, pues los 99% de los latinoamericanos entendemos el fútbol con la pelota redonda, blanco y negro, en un estadio abierto con las porterías para abajo. Pero si decimos en los países anglosajones la palabra fútbol, ellos entienden fútbol americano. Y si lo decimos en Sudáfrica, en la India, en Australia, los australianos entienden fútbol, el rugby. Son tres juegos que son de la misma naturaleza, la misma índole, con pelotas distintas, reglas distintas, campos distintos, público distinto y sobre todo el tema del objetivo del juego, ¿cuál es? Entonces, en Guatemala y en los países de Sudamérica, estamos acostumbrados a jugar el fútbol de pelota redonda y sabemos todos que hay estadios grandes de más de 50,000 personas. Entonces tenemos que analizar primero quién es el público. En el caso
del público, hago la analogía con el votante. ¿Cuál es el estadio? El estadio es una república, que es el que nos contiene a todos. ¿Quiénes son los jugadores? Son los partidos políticos y los candidatos. ¿Quiénes son los árbitros? Son los tribunales supremos electorales y en el caso del fútbol redondo, le llamo yo, el fútbol soccer, que su nombre es correcto, es el técnicamente correcto, tiene un quinto árbitro, que es el VAR, esa pantalla que los jueces pueden ir a consultar. Entonces, y ese papel del VAR en Guatemala lo juega la Corte de Constitucionalidad. Así que cuando ya entramos al análisis de qué juego vamos a jugar, primero tenemos que entender que estamos jugando uno dentro del marco de la República. Dos, tenemos que entender que estamos jugando con jugadores interesados, cada uno en ganar su propia medalla, su propio beneficio personal. Tercero, tenemos que entender que los árbitros, en teoría, son imparciales. Y cuatro, el famoso VAR se supone que es el arbitraje máximo y es totalmente neutro porque es a lo que se mira. Y todas las reglas del juego que jugamos en ese juego están contenidas en dos documentos, en la Constitución Política de la República y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Entendiendo eso, entonces ya nosotros nos tenemos que poner en el campo y decidir, nosotros como jugadores, cuál es nuestro objetivo. Y es ahí donde vienen las propuestas de diversa índole. El objetivo es que juguemos en un estadio distinto. El objetivo es que los jueces sean distintos. El objetivo es que las reglas sean distintas. O lo que queremos es, dentro del sistema que estamos jugando, meter cuantos goles podamos. Entonces, eso es lo primero que la audiencia debe de entender que estamos logrando. Para este efecto, tenemos que primero analizar el público. ¿Quién es el público? ¿Quiénes son los votantes? Y aquí es donde tenemos que analizar cuál es la estructura ideológica del público. Yo puedo hablar por el público guatemalteco y voy a hacer algunos pincelazos con los públicos de Chile, Perú y de Colombia. El público guatemalteco, el votante guatemalteco, está dividido como en todos lados en un espectro de ideología política desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Y en ese margen de, digamos, de lo que la gente piensa, el centro ideológico no está en el 50%. El centro ideológico está más allá del 65%, tirando hacia el lado derecho. Quiere decir que 2 de cada 3 personas se consideran en Guatemala de centro derecha moderados a derecha. Y únicamente 1 de cada 3 personas se considera de izquierda moderada a izquierda completa. Y esa es la primera comprensión que tenemos que tener. ¿Quién nos está escuchando? Y cómo está digiriendo nuestra propuesta. Alguien de derecha radical va automáticamente a rechazar una propuesta que venga de la izquierda moderada o de la izquierda radical. Y al contrario, la izquierda va siempre a rechazar una propuesta que venga del otro lado. Y aquí tenemos que regresar al tema de que bajo qué reglas estamos jugando. Estamos jugando bajo las reglas que existen. No podemos cambiarlas en este momento. Así que el objetivo es apropiarnos del juego, meter cuantos goles podamos para que entonces podamos, ya siendo campeones, se pueda empezar un término de lo que es el cambio de la conciencia de los jugadores y el cambio de la conciencia de los
del público, que es el público votante. Si ya vemos en ese contexto, entonces cuando ya dividimos el espectro político de los 30 partidos, que es una aberración total de la democracia en cualquier lugar del mundo, tener 30 partidos, porque no significa que haya 30 opciones ideológicas. Simplemente quiere decir que hay 25 opciones que representan lo mismo y otras 5 opciones que representan lo mismo, más básicamente, solo tintado con los extremos derechos. Y hablo yo de ese 65-35%, porque si lo vemos en todas las elecciones del periodo democrático de Guatemala, que son las únicas elecciones libres que ha tenido Guatemala, siempre la extrema derecha ha estado entre el 12 y 15% de votos. Y la extrema izquierda nunca había estado representada sino hasta el año 2019 y obtuvo el 10% de votos. Todo el resto es una dispersión centrada que básicamente nos deja entrever que la mayoría de gente está conforme con el sistema como está. Y lo que tenemos que hacer es modificar ese sistema para el bien común, para el beneficio de todos, de una forma pacífica y legal. Eso es el truco. Modificación del sistema de una forma pacífica y legal. Y yo pongo como ejemplo Chile. Chile hubieron protestas populares que desafortunadamente se salieron del carril con la quema del metro y se logró llegar a un proceso de elecciones, de cambio de las autoridades y de la propuesta de la constituyente chilena, la cual desafortunadamente se hundió. Lo mismo empezó a suceder en Perú y ahí la reacción del lado derecho fue más violenta. Lo mismo que pasó en Bolivia con anterioridad. Y finalmente, lo que estamos viviendo ahorita es el caso de Colombia, que está por verse qué va a suceder. Así que ya dentro de este contexto, nuestra legislación y nuestra ley vigente solo nos da una opción para rechazar al sistema: el voto nulo. ¿Qué es el voto nulo? ¿Qué es el voto en general? Tenemos que partir de la premisa que la soberanía radica en el pueblo y el poder proviene del pueblo. Esa es la base fundamental de la república y la democracia. ¿Qué significa ir a votar? Es cuando el público que hablé del estadio llega el día de las votaciones a entregarle la soberanía a un candidato de su elección y a través de entregarle la soberanía le otorga el poder. Desafortunadamente, la legislación hasta el año 19 no permitía un voto de rechazo más allá del no ir a votar o más allá del dejar la boleta en blanco, que ninguno de los dos tienen ningún significado legal. Pero si lo analizamos en contexto, cuando se suma la gente que no fue a votar en el año 2019, cerca del 50%, la gente que dejó la boleta en blanco y la gente que votó nulo por primera vez, resulta que 6 de cada 10 guatemaltecos no le dimos el voto a ninguno. Quiere decir que las autoridades que están gobernando en contra de la voluntad de 6 de cada 10 guatemaltecos. ¿Y por qué fue eso? Pues porque estaba muy fresco lo que significaba el voto nulo. Entonces, el voto nulo se considera una expresión de voluntad, que es la delegación de la soberanía. Y el pueblo, al votar nulo, está diciendo: señor candidato, yo no le otorgo a usted mi soberanía porque no confío en usted. Eso es lo que significa el voto nulo.
Yo no le otorgo a usted mi soberanía porque no confío en usted, candidato. Y ese es el tema central. Cuando estamos jugando dentro de un sistema que está diseñado para que el pueblo mismo, y aquí esto es bien importante, porque aquí sí varía según las legislaciones de varios países. En Guatemala, todo está basado en voluntarios, en las juntas electorales municipales, departamentales, en la Junta Electoral Nacional. Todos los ciudadanos que se levantan a las 4 de la mañana el día de las elecciones van a abrir los centros de votaciones y se están todo el día en la mesa electoral, y después de las 6 de la tarde cuentan los votos, se ponen de acuerdo con los fiscales de los partidos y dan los resultados a través de un papel, no a través de un sistema electrónico. Eso es importante saberlo. Ese papel se llama acta, el acta electoral de cada mesa electoral, las cuales se van juntando desde la pirámide para arriba y van pasando de la junta electoral del centro de votación a la municipal, a la departamental, a la nacional y al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el fraude no es materialmente posible porque todo quedó diseñado para que trabajara como que si fuera en la edad de piedra, con papel y firmas. Y ese papel y esas firmas no se pueden perder. Entonces son sujetos de auditoría. En cualquier momento, cuando alguien no esté satisfecho con los resultados, puede pedir auditoría y se tiene que regresar hasta el papel de cada mesa electoral. Y eso es la garantía de que el sistema no permite un fraude a través de la manipulación del voto. Y es por eso que se hizo tanta oposición cuando se quiso comprar un sistema de cómputo que quitaba esa soberanía de las juntas electorales. Entonces, el voto nulo, en conclusión, es aquella manifestación de voluntad donde el pueblo le dice al candidato: no confío en usted. Eso es la conclusión de lo que es voto nulo. Lo segundo, hay que diferenciar entre voto nulo y voto blanco. No son lo mismo. Y hay que diferenciar entre el rechazo al sistema con no ir a votar y el rechazo al sistema con ir a votar nulo. Son dos situaciones completamente distintas. Si usted se queda en su casa porque no le gusta ningún candidato, porque no confía en el sistema, porque no cree en el Tribunal Supremo Electoral, lo que está haciendo es dándole su aval al sistema para que hagan lo que quieran, porque usted se quedó en su casa, se quedó viendo tele, echándose las chelas, con la familia disfrutando, y no fue a ejercer lo que ya es la última y única oportunidad de ejercer democracia en nuestro país, que es votar, porque de ahí no tenemos ninguna forma de expresión de nuestra voluntad más que a través de la votación. Entonces, mi primer llamado es que vayan a votar. Y ya, si no les gusta a nadie, hay dos opciones. Voten a los que tienen candidato, voten por ese candidato. Y si no les gusta ninguno, voten nulo. Pero hay que ir a las urnas porque es la única forma que el sistema permite la manifestación de voluntad. Y lo segundo es que no vayan a dejar la papeleta en blanco. La papeleta en blanco no tiene ningún valor jurídico, no tiene ningún valor político, no tiene ningún valor electoral. Si usted va a dejar la boleta en blanco, es como que se quedara en su casa. Mejor ni llegue. La única forma que el voto nulo vale es si usted agarra la papeleta, y esto vale para las 5 papeletas de las elecciones, para el alcalde, para el diputado distrital, para el diputado nacional, para el diputado del Parlacén y para el presidente. Esto vale, lo que voy a decir, vale para las 5 papeletas igual. Usted llega y si no está convencido de ningún candidato, no le gusta el sistema y lo quiere rechazar,
agarre y dale una gran X, póngale un círculo, y si realmente lo siente en el corazón, póngale una palabrota. Eso quiere decir anular el voto. Ahí vamos entonces a anular el voto y la manifestación de voluntad quedó clara frente a quienes van a contar los votos y frente a quienes van a hacer el acta. Ahora, ¿qué efectos logra el voto nulo? Voy a regresar un segundo a lo que fue la propuesta original de la ley y a lo que llegó hasta la tercera lectura en el Congreso. Que el artículo decía, si el voto nulo logra la mayoría, se repetirán las elecciones cambiando candidatos. Así decía la ley. Y cuando ya llegó a la lectura final, a la última lectura y con redacción final, los diputados mañosos le agregaron, si el voto nulo gana con mayoría, y le agregaron las palabras, del 50% más 1. Le dejaron, se deberán repetir las elecciones, y le quitaron las palabras cambiando candidatos. Entonces la ley quedó que si se logra la mitad más 1 de votos, se tienen que repetir las elecciones. Pero los partidos no están obligados a cambiar candidatos. Y aquí viene entonces la pregunta, ¿para qué sirve y qué pasa si gana el voto nulo? Cuando un sistema político se enfrente a un rechazo de la mitad más 1 de la gente, simplemente no hay legitimidad y no hay gobernabilidad. No hay un político en el mundo que pueda aceptar ese nivel de rechazo. Y lo que vendría es un terremoto político como el que vivió Guatemala en el año 1992, con el autogolpe de Estado que se dio el entonces presidente Jorge Serrano Elías, que creó un terremoto político a tal nivel que culminó en la autodepuración del sistema político, que después se regeneró y creció como hongos, pero en ese momento hubo una depuración del sistema político y desembocó en una reforma constitucional. Eso es lo que puede pasar con el voto nulo. No digo que vaya a pasar y no digo que lo vayan a respetar, pero lo que sí es innegable es que el rechazo sería tanto a tal nivel que vendrían reformas a nivel político. Ahora, dentro de este sistema que está amañado, donde las cortes deciden quién sí corre y quién no corre, y el tribunal no es supremo electoral, es el tribunal de recepción de expedientes, el tribunal mínimo electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral que decide quién participa y quién no, es la Corte de Constitucionalidad. Y en este momento, ahorita, tenemos 2 candidatos descalificados por requisitos que no están contemplados en la Constitución. El candidato Arzú, que lo están descalificando por hacer campaña anticipada, y el candidato Jordán Rodas, que está descalificado porque en el finiquito le pusieron una mancha, una tacha. Y además, hay 2 candidaturas extras que tienen problemas constitucionales. La del vicepresidente de la señora Sandra Torres me parece a mí la más interesante de todas. ¿Cómo puede un representante de Dios que habla con la palabra de Dios y tiene sus feligreses romper su vínculo con Dios a través de cancelar un nombramiento de representante legal en una oficina del Ministerio de Gobernación? Si la intención constituyente fue claramente que quien tenga influencia sobre otros a nivel espiritual no debe correr para el cargo público porque el Estado es laico. Hay una separación total de iglesia y Estado. Y el caso de la señora Suri Ríos
donde cualquier cosa que diga cualquier persona a estas alturas es irrelevante, porque solo hay 3 hechos concretos. Ya existe sentencia del año 2019 y eso en derecho se llama que ya hay cosa juzgada. Hay un acuerdo amistoso que no es vinculante y la teoría jurídica es que no hay amparo sobre amparo. Quiere decir que un amparo no puede modificar el resultado de una sentencia previa y eso se llama certeza jurídica. Pero como de nuevo el VAR, el árbitro final, es la Corte de Constitucionalidad, estamos en manos de ellos. Dejo manos pues, de tus preguntas. Muchas gracias, Aquiles. Estamos conversando con Aquiles Feilas, así no sé si pronuncio bien tu apellido, Vayase. ex constituyente de 1984-85 en Guatemala, la constitución vigente actualmente. Sobre este tema bastante interesante, importante, como es voto nulo, aparece en el horizonte de las elecciones de Guatemala, que por cierto no es únicamente para Guatemala esta propuesta. Recuerde usted, amigos y amigas, en el 2019, últimas elecciones en el Ecuador, creo que alcanzó alrededor del 19%, 16% el voto nulo. En México, en el 2009 llegó al 30%, cerca del 30% el voto nulo, ¿sí? En las elecciones tenemos registrado de Parlacén, se han acercado en el último del 2019 en Guatemala al 20%. Y eso que no había, digamos, mayor información sobre el tema. Y al parecer, lo que está planteándonos nuestro invitado es que si el voto nulo se va a convertir en una suerte de acto de resistencia, ya no en las calles, sino en las urnas frente al sistema, pero al fin y al cabo resistencia, entonces al parecer, si se lo plantea así, tendría, digamos, alguna posibilidad de crecer. Lo que ocurre es que le han puesto una valla demasiado alta, digamos, en la reforma de 2016 que hicieron con la ley de, si no estoy mal recuerdo, con la ley de partidos políticos, que le pusieron 50% más uno. Ese es sin mayor recurso, ¿sí? Alcanzar a eso, porque los otros partidos políticos, las otras propuestas, ¿no? Por cualquier opción electoral van a tener financiamiento por parte del Estado, pero los que podrían promover voto nulo no tendrían ningún financiamiento y tienen que alcanzar 50% más uno, imagínense. Pero bueno, son cuestiones allí. Tema importante, interesantísimo. Antes de ir a la siguiente pregunta, quisiera leer algunos mensajes con los que nos están siguiendo en las redes. Voy a entrar a la página de Ollantay. Y luego dice, saludos pueblos en red, Gerardo Balizán, solidaridad con el Tahuantín suyo, ¿sí? Aguilar dice saludos desde Jalapa. La pregunta, Gerardo Balizán dice, la pregunta es ¿por qué hay dolo y culpa en la Constitución republicana derivada de la liberación y de las dictaduras militares que nos heredaron? Y hago la observación porque hay dos caminos, reconocer que lo hubo, dolo y culpa, y o no hacerse responsable, dice Gerardo Balizán. Mauricio Quispe nos sigue, dice que importante tema de discusión. Marta Araceli, escuchando desde Totonicapán, gracias Marta Araceli, hay que mover contenido. Dice Pedro Buch, este es un tema digno de analizar. Rodrigo Carrera, es cierto, hasta ahora el fraude está consumado por el rechazo a la inscripción de MLP en Guatemala, dice. Ahora Isela dice por apoyar este tema, gracias por apoyar el tema. Bien, este es en la página, vamos a visitar después en las siguientes páginas. Estamos hablando entonces del tema de Guatemala. Guatemala, un país tan pequeñito territorialmente como del tamaño del departamento de Potosí de Bolivia, pero la 10ª economía de la región y el doble del Producto Bruto Interno de la Bolivia actual. Sí, imagínense, y la población es casi similar, ¿sí? Pero tenemos casi 8 de cada 10 niños menores de 5 años, especialmente en territorios rurales, en situación de desnutrición, campeones en corrupción internacional, etcétera, 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 corrupción pública, perdón. Pero bueno, son sí realidades que nos llaman la atención y por eso optamos por estos temas. Aquiles, la otra pregunta que te hacía era, si tuvieras que indicar solo tres razones del por qué el electorado ejerciendo este derecho a la resistencia tuviese que optar por el voto nulo, ¿cuáles serían esas tres razones, tres opciones, sean políticas, de cualquier naturaleza, pero tres razones fundamentales? Yo creo que hay más que 3 razones, solo hay una, que es que el votante, el pueblo, haga valer su soberanía. Esa es la respuesta universal.
lo que el votante, lo que el pueblo, y pueblo hablo desde el señor que anda en helicóptero hasta quien corta cancha. Pueblo es todo el universo completo. Todos el día de las votaciones emitimos y le estamos dando un cheque que los políticos se lo han tomado como un cheque en blanco, pero no es así. Le estamos dando un cheque al candidato de alcalde, al candidato a diputado, al candidato a concejal, al candidato a presidente. Señor, yo confío en usted, en nombre mío, actúe. Eso es delegar la soberanía. Entonces, así que cuando usted votante piense en el voto como una forma de delegar su soberanía y entregarle su poder a otro, piénselo bien. Así que para mí solo hay un motivo de que el voto nulo debe ser considerado como que estoy transmitiéndole mi voluntad y otorgándole mi soberanía. Ahora, si no confío y no creo en esos candidatos, también le puedo decir, candidato, no confío en usted y voto nulo. De acuerdo. Ejercicio de soberanía, entonces, es la sentencia, es la idea que queda en esta parte de la tertulia sobre por qué deberíamos ir a hacer ese acto de resistencia a través del voto nulo. Y hay que ir en forma masiva. Voy a recordar que las elecciones en Guatemala, desde el año 84, que fue la primera elección totalmente libre, fuimos electos quienes redactamos la Constitución en ese momento. 85, casi 9 de cada 10 personas fueron a votar. En la elección del 2019, menos de 5 de cada 10 fueron a votar. Entonces, la otra mitad que no fue a votar, no le interesa, no cree, tiene mejores cosas que hacer, no sabemos. Pero simplemente tienen que llegar en forma masiva a votar y a una expresión de voluntad. Cualquiera que sea, porque el voto es secreto y la decisión es propia. Cualquiera que sea, pero tienen que ir a manifestarse. Hay que manifestarse en las urnas, pacífica y legalmente. Eso es lo importante. Para tener credibilidad, debe ser en forma pacífica y debe ser en forma legal. Muy bien, estamos conversando en el programa La Hora Constituyente cuando son las 9:35 en Centroamérica. En el Perú son las 10:35, en Bolivia las 11:35, con el ex constituyente de la Constitución, de que redactaron la Constitución Política actual vigente en Guatemala, Aquiles Feilas. Importantes aportes que nos está dejando sobre esta cuestión del voto nulo como una opción en el electorado frente al colapso, digamos así, institucional del sistema político electoral, que, ojo, no únicamente para Guatemala válida esta reflexión, sino también para el resto de los países que nos están siguiendo, específicamente en el caso de Perú. Perú está saliendo de una situación, no sé si saliendo o empantanado de una situación difícil. Ahí lo que decía Aquiles, hay una suerte de apatía, de bronca, y no solamente apatía, sino indignación frente a las organizaciones políticas, al sistema político, al ente, al Congreso de la República como tal. Y están exigiendo elecciones, adelanto de elecciones, pero si vienen nuevas elecciones, esta gente que está en las calles está también obligado, porque no tienen otra organización política propia, digámoslo así, diferente, está obligado a ir a votar por los mismos, quizás por las mismas figuras, pero sí segurísimo por las mismas organizaciones políticas o por organizaciones políticas quizás nuevas, pero organizados con el sistema actual que ha viciado o ha convertido, digamos, en empresas electorales a los partidos políticos. Esta es la triste realidad del Perú. Y esto que estamos hablando, entonces no solamente es para el caso de Guatemala, sino también caso Perú y muchos otros. La siguiente pregunta es importante reflexionar sobre esto. Entendemos que el voto nulo no es la solución.
obviamente, no es la solución, porque lo único que hace eso es postergar, porque seguramente, si acaso fuera el caso, se convocan a nuevas elecciones, pero con las mismas organizaciones políticas seguramente, y si acaso de repente, como usted decía, con la modificación a la reforma que le hicieron, quizás con los mismos candidatos o representantes posiblemente. Entonces, ¿cuál es la solución frente a este sistema? Esa es la pregunta que te dejo, pero antes quiero ir con otra página donde estamos publicando para leerte los mensajes, si acaso también alguna pregunta te queda allí para que puedas comentar al final. Voy a ir a la página de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, que dice allí, esta página está en, en Guatemala, dice: Luis Estuardo Soto Castellanos, buenos días, dice, no se ve la pantalla, o yo creo que ahora nos estás viendo, Luis Estuardo. Dice Oscar Reyes, fraude consumado y descarado, dice Basilio Sánchez, buen análisis en este contexto electoral, felicitaciones panelista, dice. Gracias Basilio por seguirnos, Codeca Valle Lindo, Jutiapo, buen día, excelente análisis. Germán Carrera, excelente análisis, la gente está contenta con el análisis, hay más manitas levantando ahí. Luis Estuardo dice: ¿qué piensa de la compra del aparato para transmisión del resultado electoral por parte del sistema electoral? Está diciendo esto. Sí, esto seguramente le puedes comentar sobre este tema en Bolivia, lo que generó incluso justamente la razón de la acusación de fraude y después el golpe, etc. Guillermo González dice, por el famoso voto nulo, es que nos han gobernado gente mala, dice, nunca más votaré nulo, dice. Bueno, Guillermo González, el día que este pueblo se doble ante el Creador, ese día, bueno, está hablando de la cuestión religiosa. Alberto, ¿qué pasa si gana voto nulo? Ajá, ¿qué pasa si gana voto nulo? Yo creo que ya respondió, se van a nuevas elecciones. La pregunta es, ¿se tendrán que ir también entonces los que han ganado diputaciones? ¿Cómo será el asunto? Ahí están los comentarios en esa página y vuelvo contigo a la pantalla, estimado Aquiles, gracias por estar allí. La pregunta entonces, la salida no es voto nulo, es verdad, es una acción legítima, ¿sí? Es una resistencia, digamos, legítima, pero no necesariamente es una resistencia transformadora, creadora, porque al final te pones al mismo nivel. Y ahí sí, la pregunta es válido porque usted ha sido constituyente. Y en ese sentido, en países como Perú, Guatemala, Honduras, incluso Panamá, Chile, sigue todavía, está la propuesta de la necesidad de ir a un proceso de asamblea constituyente. En las propuestas, en el caso de Guatemala, incluso se plantea la necesidad de elección por voto popular, no solamente ejecutivo-legislativo, sino también digamos, altas autoridades del sistema judicial, también incluyendo lo que fue antes el cuarto órgano del Estado, como es el Tribunal Supremo Electoral, también por voto popular a los magistrados. Pero bueno, esas son las ideas que están allí. ¿Cuál es la solución por donde usted ve como ex constituyente, estimado Aquiles? Bueno, para empezar, el voto nulo no es la solución, pero es la llave de la puerta que abre la posibilidad de una solución. Una solución, insisto, legal y pacífica. Yo me siento y me considero a mí mismo fundador del sistema, porque yo soy firmante de la Constitución Política, soy firmante de la Ley de Amparo y firmante de la Ley Electoral original. Entonces, para mí el sistema, como fue concebido, era suficientemente representativo. Recordemos que en la Asamblea Constituyente no llegó el grupo que se consideraba en aquel entonces de izquierda radical, pero llegó el otro 85%, que era todos los que literalmente el barbero y el maestro del pueblo estuvieron representados en la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que sí sucedió es que en el año 93, derivado, el problema con promulgar cambios radicales y drásticos es el viejo dicho que en ríos revueltos, ganancia de pescadores. Y eso sucedió en Guatemala en 1992. Con todo el terremoto político que vino la reforma constitucional de 1993. Y allí la derecha corporativa se adueñó del sueño constituyente. Y hubieron cambios tan fundamentales como que se
apropiaron de las finanzas del Estado. Guatemala es el único país del mundo donde el gobierno le tiene que ir a pedir dinero a los bancos privados. Se privatizaron las decisiones del Estado de nombramiento de funcionarios, porque en la Constitución original del 85 no aparece por ningún lado las palabras comisiones de postulación. Y las comisiones de postulación son grupos corporativos de universidades privadas que toman la decisión quiénes son los magistrados, los fiscales y los procuradores. Luego se destruyó el poder de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial como un órgano independiente. El sistema no quedó como fue concebido. Y la ley electoral ha sido modificada muchas veces. Sobre un brazo sano le metieron una cortada, le pusieron una venda, le pusieron un parche, le pusieron una curita y ahora lo que quieren hacer es ponerle un tapón. Entonces el sistema hay que regresarlo al espíritu original. Y esa es la llave del voto nulo. Yo sí, definitivamente, no propongo un cambio radical por el análisis que hice al principio de que 6 de cada 10 guatemaltecos no creen en el cambio radical, creen en un cambio moderado poco a poco. Lo que pasa es que con el abandono de las labores cívicas, esos 6 de cada 10 han sido conducidos como ovejas, literalmente al peladero, y los están trasquilando todo el día porque usted paga impuestos, pero no recibe educación. Sus hijos no tienen educación de ningún tipo de calidad. 8 de cada 10 alumnos no saben entender lo que leen y 9 de cada 10 alumnos no pasan el examen estandarizado de matemática. El colmo es que 8 de cada 10 maestros no los pasan. Entonces, no hay educación pública, no hay salud pública, no hay seguridad, no hay carreteras, no hay oportunidad de trabajo. Vea usted, en Guatemala es el país de Latinoamérica y el mayor del mundo donde su población está fuera de Guatemala. 1 de cada 5 guatemaltecos vive fuera de Guatemala, mandando remesas, enviando remesas. Eso solo quiere decir que el sistema fracasó y está expulsando a su mejor gente, porque los que se quedan no encuentran oportunidad. El sistema hay que cambiarlo legalmente, pacíficamente, para poder otorgarle a nuestros nietos y a sus hijos oportunidades. En este momento, la juventud prefiere arriesgar la vida en el transcurso al norte. Muy bien, muchas gracias, estimado Aquiles. Obviamente lo que estás planteando ya es radical, porque lo que estás diciendo es devolvamos poder de decisión, devolvamos rol, digamos, dinámico, importante en la economía al Estado o al sector público. Eso en sistemas neoliberales hegemónicos y tan cegados como actualmente ocurren en algunos países, eso ya es absolutamente radical el tema de retorno al Estado. Pero te voy a leer algunos y gracias por seguirnos, amigas y amigos. He entrado a la página de esta de Guatemala, Codeca. Dice, en donde también estamos transmitiendo, dice, excelente tema porque el pueblo decide elegir a sus verdaderas autoridades. Dice, Marcos Lemu dice muy bien. Notiguate, alternativas compartiendo la transmisión sobre excelente tema en coyuntura nacional. Víctor Velázquez, de la ciudad de Guatemala, dice saludos de la ciudad de Guatemala, muy interesante sobre el voto duro ante esta coyuntura nacional en las elecciones 2023. Marina Yela dice voto nulo, solución, dice Amílcar Monroy, esto es donde las elecciones son sanas, dice limpias, o a nosotros nos hacen fraude y ya valemos nada, y ya no ya valemos nada, dice, ¿qué hacemos si hay fraude? Aquí, Copa de Guatemala dice, aquí hay una pregunta, dice, buen día, saludos desde San Marcos. Señor Aquiles, ¿es falso que el voto nulo le regrese la soberanía al pueblo? Porque en este sistema político, el pueblo solo confirma al binomio y candidatos decididos por los partidos políticos. Además, la ley
no obliga a los partidos políticos a presentar nuevo binomio o nuevas planillas. Ahí está lo que comentaba también, que esa modificación que le hicieron a la propuesta de cambio de la ley de partidos políticos. Dice, ¿qué más dice? Están hablando de chelas allí. Amílcar Monroy, vamos a votar o no, dice. Hagan fraude o no. Dice Maricielo Quispe, qué importante tema de discusión que pone sobre la mesa la hora constituyente. Recordamos que este es un programa informativo sobre temas de coyuntura continental, claro que sí. Dice Copé otra vez, si ganara el voto nulo y se repite las elecciones, solo alargamos el festín electoral porque los partidos postularán a los mismos candidatos, está planteando. Gracias, Copae, por seguir. Debería haber una boleta exclusiva de inconformidad, de rechazo total, dice Adelibol. ¿Y qué más hay? Tecnología, dice Cástulo Gómez. La desconfianza y rechazo ciudadano no es solo en contra de los candidatos, el rechazo y desconfianza es en contra del sistema político. Sí, eso es lo que dice Cástulo. Dice Pueblos de H, dice, voto nulo es rechazar el sistema de corruptos. Sí, voto castigo, ¿no? ¿Verdad? Dice Ángel Coroy, el ocaso del sistema político es irreversible. El asunto está qué hacemos en ese caso, ¿verdad? Bien, esos son los mensajes que nos dan. Gracias por seguirnos, amigas y amigos, colegas comunicadores, a mover este contenido en todos los nichos que tengan ustedes posibilidad de moverlo. Vuelvo entonces contigo. No sé si quieres comentar, son 9:48 minutos. No sé si quieres comentar sobre las preguntas que te plantearon y para ir redondeando y cerrando este tiempo, porque yo le pedí a usted 40 minutos y ya nos hemos comido 8 minutos más. Adelante, Aquiles. Sí, los comentarios muestran dos cosas: el escepticismo y la desconfianza hacia el sistema y el escepticismo y desconfianza hacia la solución, que es el voto nulo. La única forma de vencer esos dos valladares es a través de una campaña constante educativa y de convencimiento. No se le puede obligar a nadie que haga o que cambie de pensar de un día a otro y por una conferencia. Este es un proceso de socialización que tiene que ir de la parte de arriba, de los dirigentes que sí crean en esto, hacia sus bases, hacia abajo. Es imposible en esta conferencia cambiar la opinión de quien cree que esto no tiene ninguna solución. La pregunta es, ¿qué hacemos? Por supuesto, la pregunta es qué hacemos y cómo lo hacemos. Y claro, este programa lo que justamente aborda es eso, no convencer a nadie, únicamente dejar elementos para que usted saque sus conclusiones. Pero conclusiones razonadas, conclusiones, digamos, democráticas que implica con conocimiento previo, ¿sí? Con premisas previas, ojalá validadas. De eso se trata. Hoy hemos abordado entonces el tema del voto nulo. Al parecer aparece en el horizonte de las elecciones 2023 en Guatemala porque los sectores excluidos, como son los movimientos campesinos indígenas, se han organizado políticamente y el sistema electoral les ha puesto un tope. Aquí ustedes no participan porque les falta este requisito, etcétera, lo que explicaba Aquiles, y entonces está fuera, por ejemplo, un binomio de la organización política que tiene, digamos, características bastante particulares, no solo por su metodología de organización, de articulación, sino también por el matiz, digámoslo así, cultural, ¿no? Antropológico. Son sectores excluidos que nunca habían organizado, se habían organizado políticamente y que esta vez estaban yendo en segunda oportunidad para disputar el poder en las urnas, pero les han dicho que ustedes no participan. Y en esa situación entonces surge, ¿qué hacemos en esa situación? Y al mismo tiempo también hablaba del caso del señor Arzu, que también está en una situación de impedido de participar en las elecciones. Aquiles, te dejo el micrófono un par de minutos para que cierres si tienes alguna idea conclusiva. Te pido a nombre de nuestra audiencia que no sea la única vez ni la última vez que estés aquí. Eres ex constituyente y la idea de cambios estructurales en el país, en los países del continente, específicamente en Guatemala, es nuestra prioridad porque queremos seguir generando contenidos, seguir generando argumentos para seguir reflexionando, porque del silencio no sale la solución, de la oscuridad no sale la luz. Tenemos que crear
Si acaso no lo hacen los llamados para ello, nosotros lo haremos y usted lo hará también moviendo estos contenidos y generando estos contenidos, amigo, seguidor. Y en ese sentido, que no sea la última vez. Pero te dejo los micrófonos para que, como si tienes alguna idea conclusiva y para que te vaya despidiendo de la audiencia, estimado Aquiles. Efectivamente, cierro con lo que acabas de decir. Del silencio y de la oscuridad no sale la luz. Hay que ir a votar, hay que manifestar la voluntad y hay que hacer valer la voluntad del pueblo a través de la delegación de soberanía. Me tienen a las órdenes para cualquier momento. Muchas gracias, Aquiles. Muchas gracias, amigas y amigos, por seguirnos en este su programa, La Hora Constituyente, que miércoles a miércoles estamos a las 10 de la mañana de Perú, 9 de la mañana de Centroamérica, generando contenidos para usted. Volveremos seguramente con otras temáticas de interés para usted. Hasta entonces, chao, chao.